Estudié teología porque sí tuve inquietud por lo religioso, pues desde pequeña, relacionándolo con la situación social del mundo, ¿no? Entonces era como querer buscar, bueno, cómo la fe puede solucionar los problemas de tanta pobreza, de tanta injusticia. Y conocí unas personas que estudiaban teología y entonces me enteré que uno podía estudiar teología, aunque no fuera para ser sacerdote después, porque los que estudiaban solo pues eran los de comunidades o personas que querían ser después padres diocesanos, pero me enteré que no, que las mujeres también podíamos estudiar y me pareció muy importante que si yo quería responder a la situación social desde la perspectiva de fe, entender qué quiere decir eso. Y la teología es una reflexión sobre esa experiencia de fe. Claro que ahora yo te estoy contestando ya con esa claridad de quien ha vivido ya todo el proceso. En ese momento posiblemente no tenía tanta claridad, pero intuía eso, que de alguna forma cuando uno se preocupa por la realidad social desde esa perspectiva de fe, pues viene como el interrogante y si es válido y la fe sí está respondiendo a eso y cómo explicar estas cosas de fe que a veces mucha gente se pregunta, ¿y por qué eso? ¿Y por qué enseñan eso? ¿Y qué es lo que significa esto otro? Entonces la teología ayuda a encontrar esas respuestas y a poder explicar un poco mejor en qué consiste la experiencia de fe. Porque mira, la experiencia de fe, hay que dar razón de la fe. ¿Por qué tú crees eso? Y la Sagrada Escritura, que para los cristianos pues es esa fuente primera donde ha quedado consignada la revelación, antes la interpretábamos de manera literal. Entonces tomábamos al pie de la letra los versos de la Biblia, por ejemplo, el tema de la creación. Creíamos así a pie de puntilla que Dios había dormido a Adán, le había sacado una costilla y luego había creado a la mujer de la costilla. Bueno, todo esto ya con los estudios actuales sabemos que la Biblia está escrita con géneros literarios que hay que conocer, que hay que saber interpretar. Entonces, en la medida que uno entiende bien la Biblia y la explica bien, se encuentra mayor sentido a la experiencia de fe. O sea, no son cosas que uno tiene que creer porque sí, que porque ahí está escrito, que porque Dios así lo dijo. No, lo que uno tiene que entender es por qué los escritores sagrados escribieron de esa manera lo que escribieron, cuál era la experiencia de vida que ellos tuvieron para escribir eso, a qué preguntas respondían, y entonces nos hacemos la pregunta para nosotros. Y eso ilumina algo de nuestra realidad actual. Y si ellos entendieron eso, ¿qué podemos entender nosotros para nuestra realidad actual? O sea, la Biblia no se puede leer de manera literal, hay que interpretarla. Y pues los estudios teológicos sirven para eso, para aprender a interpretarla bien. Desgraciadamente esto no se anuncia mucho, por eso fue que yo me propuse en mi blog hacer el comentario del Evangelio del domingo, porque tú muchas veces puedes asistir a la misa en las parroquias y el padre empieza con la primera frase del Evangelio, pero luego se va a hablar de otro tema, el que se le ocurre, el que le parece importante, o sea, como que no explica lo que dice esa palabra de Dios. Y por eso tenemos un pueblo de Dios o un montón de cristianos que realmente no saben qué es lo que dice la Biblia, saben algo de catecismo, no están de acuerdo con lo que dice el catecismo, pero no tienen elementos para entender las cosas bien. Entonces, bueno, pues yo desde un aporte pequeño, ya que ahora estamos en este momento de poder socializar aquello que uno sabe, pues a través de las redes intento compartir el comentario del Evangelio de los domingos y también escribo sobre otras cosas, o sea, tema que vaya pasando en la iglesia, pues escribo, que si la sinodalidad, que es algo que vivimos hace poco, que si el cambio de pontífice, que si los problemas de la iglesia, que la juventud, cómo entiende la fe ahora, que si la situación de la paz o la guerra. Entonces, pues los temas que tenemos ahí, yo intento hacer una reflexión desde la perspectiva de fe y socializarlo a través de esos canales. Mucho, mucho. Tú pregúntale a mucha gente del común, gente que está formada, se supone que pertenece a la iglesia, que participa, y gente que no. Y ni unos ni otros saben dar razón de muchas cosas que dice la Biblia.
Entonces algunos dicen, no, pues así dice y eso siempre fue así y hay que creer ciegamente, la fe es creer aquello que se dice. Y pues los que no saben nada, pues dicen, pues ni conocemos nada, ni nos interesa conocer, porque esas fabulitas que ustedes cuentan a veces como que no nos interesa. Entonces sí, todavía hay un desconocimiento muy fuerte, porque es que los estudios bíblicos, a pesar de que ya llevamos pues mucho desarrollo, pero eso no se ha socializado en la base. O sea, ahí hay un desnivel entre los avances teológicos bíblicos y la formación del pueblo de Dios. En las catequesis, las catequesis, sobre todo, que es lo que la gente recibe en las parroquias, son como dos mundos diferentes. En la catequesis les enseñan como doctrina, como a repetir oraciones, como a aprender mandamientos. En cambio, se supone que en la teología intentamos explicar de una manera razonable por qué vale la pena creer, qué sentido tiene creer y qué es en lo que tenemos que creer. Porque uno no es que tenga que creer en cosas mágicas, uno lo que tiene que creer es cómo interpretar la presencia de Dios en la historia que vivimos. Son cosas diferentes. Pues yo creo que en la iglesia ha habido un movimiento de que también el laicado, o sea, las personas que no son sacerdotes o religiosas, podemos participar de manera más plena. Entonces yo tenía esa inquietud, cómo seguir a Jesús, cómo contribuir al cambio de las sociedades de la fe, pero sin ser religiosa propiamente. Bueno, no fue fácil encontrar cómo hacerlo porque no había muchos grupos. Cuando conocí la institución teresiana por una persona que yo estudiaba filosofía y ella estudiaba historia en la misma universidad, entonces pues me enteré que había una asociación laical. La institución teresiana es una asociación laical y entonces a partir de ahí pues vi que valía la pena pertenecer a la institución, también por la misión que lleva, que es la transformación de la sociedad a través principalmente de la educación y la cultura, pero educación en sentido amplio, ¿no? O sea, a través de comprender el mundo en el que vivimos, trabajar por este mundo en el que vivimos desde diferentes profesiones. Pues bueno, yo por otras historias ya me había enfocado mucho más en este campo como más explícito de fe, porque hay otras personas laicas que pues se dedican, que si son médicas, que si son abogadas, que si son ingenieras. Bueno, a mí se me ocurrió ser teóloga, que no es lo más común, pero también es necesario y, por ejemplo, en este momento en la iglesia, el Papa Francisco impulsó lo que llamamos la sinodalidad. Y la sinodalidad es recuperar que todos en la iglesia somos protagonistas de la fe que vivimos, o sea, que el laicado, o sea, los que no somos sacerdotes o las religiosas son laicas, pero bueno, esos son otros, hay otras explicaciones que hay que hacer, pero bueno, que los que somos laicos también podemos hablar de la fe, dar razón de la fe, enseñar la fe, proclamar la fe. La sinodalidad es tomarnos en serio eso. Entonces, con la teología, pues uno intenta vivir esto y anunciar el evangelio, pero no a nivel de catequizar, sino a nivel de contribuir para que entendamos nuestro mundo, entendamos esas preguntas fundamentales que todas las personas tenemos. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo construir una sociedad justa? Entonces, ¿qué nos aporta la fe a esas preguntas? Tenemos que también aprovechar todas las demás ciencias para responder esas preguntas, pero la fe también tiene una palabra que decir. Y la teología eso es lo que pretende. Entonces la institución teresiana, que tiene todas las profesiones, porque los miembros de la institución teresiana desarrollan la profesión que cada uno va descubriendo, pero bueno, dentro de esas profesiones también está esta de ser teóloga y pues aquí estoy, perteneciendo a la institución y desarrollando esta tarea teológica. Sí, mira, o sea, antes la teología no era para mujeres y ya pues descubrimos que claro, que es para mujeres también y entonces ya estamos muchas teólogas en la mayoría de países, entonces en todos los países, bueno, en todos, pero en muchos países ya tenemos las asociaciones también de teólogas, así como hay asociación de médicos, de ingenieros, de tantas profesiones, pues también en la teología hay asociación de teólogos y teólogas.
¿Por qué explicitarlo de teólogas? Pues ahí ya se juntan dos cosas. Una, que no tantas mujeres estudian teología, pero otra, que nosotros vivimos en un mundo patriarcal todavía. Nuestra sociedad es patriarcal, nuestras sociedades son machistas. Ha ido cambiando y digamos que aquí en Europa parece que se siente menos esa estructura, que ya hay pues como mucha más empoderamiento de las mujeres. Y en América Latina en muchos sectores también, pero por otro lado todavía se vive demasiado machismo, demasiado clericalismo en la sociedad y en la iglesia. Entonces el explicitar teólogas, pues es ese esfuerzo también de trabajar por la mujer. ¿Cómo hacemos para que en nuestras sociedades haya igualdad real entre varones y mujeres? E igualdad real es que se nos pague el mismo salario, que no haya prejuicios, ¿no? Porque a veces la gente quiere ir a una persona varón, va al médico y prefiere un varón que una mujer. Eso está ahí en el inconsciente funcionando, pero eso sigue funcionando. En las iglesias, los ministros de comunión, pues no sé aquí cómo funciona en Europa realmente, pero digamos, la gente va a la misa y si el sacerdote no es el que está dando la comunión, sino dos laicos, mujer y varón, la gente prefiere ir al varón y no a la mujer, o al sacerdote y no a la ministra de comunión. Eso detrás hay esa mentalidad patriarcal, machista, de la mujer en un segundo plano. Y nosotras mismas como mujeres todavía nos falta cambiar mucho, nosotras nos dejamos estar en un segundo lugar, nosotras nos desvalorizamos a nosotras mismas, nosotras no creemos en nosotras mismas a veces, hablamos mal de otras mujeres y decimos, no, es que las mujeres somos chismosas, es que las mujeres somos peleadoras, los hombres son igual, pero nosotras nos metieron tanto esa cultura que no lo creemos y lo practicamos y lo publicamos. Entonces es el esfuerzo también por trabajar por esta igualdad de la mujer, no solo a nivel social, sino también a nivel eclesial. Entonces las asociaciones de teólogas en muchos países responden a eso, que fuera de enseñar la teología y querer explicar nuestra fe, también contribuir a que el papel de la mujer sea mucho más activo y logremos combatir el patriarcalismo, el machismo, todo este papel secundario que todavía sufrimos, especialmente en la violencia, eso se nota. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia de los medios de comunicación, eso lo sufrimos porque nos toca como aguantarnos tantos chistes que se hablan de las mujeres, tanta violencia, tanto peligro que también corremos por el hecho de ser mujeres. Entonces, pues a todo eso hay que trabajar por cambiar. La institución teresiana en sus inicios fue pionera, ¿no?, de una presencia de la mujer en la universidad, en los estudios superiores, las primeras universitarias, muchas de esas primeras pues eran teresianas también. Entonces, creo que Pedro Poveda confió en las mujeres, cosa que era un poco complejo para su tiempo, porque en ese tiempo el clericalismo estaba pues por todo lado, entonces, como ahora, pero bueno, en ese tiempo más. Entonces, Pedro Poveda confió en las mujeres y todo eso. Entonces, yo creo que pues, la institución siempre ha trabajado por las mujeres, tantos proyectos sociales que tenemos en diferentes partes del mundo, para favorecer a las mujeres, el estudio para las mujeres. Aquí en Europa pues hay bastantes residencias y casas así como universitarias y eso para ayudar a la mujer. A nivel teológico, pues en la medida que hay algunas teólogas, porque no es que seamos muchísimas en la institución, pero ya somos un grupito de todas formas, sí, pues cada vez somos más conscientes de seguir enfatizando, o sea, no es que no exista, pero es necesario enfatizar esta necesidad de cambiar el papel de las mujeres porque todavía vivimos en una cultura que nos tiene en un segundo plano, entonces toca seguir trabajando por ello. En algunas cosas ya no se nota, hay mucha igualdad y depende de donde tú vivas, hay muchas mujeres que cuando escuchan esto que yo acabo de decir, entonces dicen, no, pero a mí nunca me ha pasado nada, a mí me tratan bien, a mí ningún hombre me desprecia. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que haya espacios donde estas mujeres han vivido bien, pero esa no es la realidad del mundo entero, eso no es verdad. Hay demasiados espacios donde la mujer todavía sigue en un segundo lugar
y por ellas pues seguimos hablando del tema. La que ya se sienta que ya superó todo, pues chévere, pues que se alegre, pero todavía hay demasiados espacios donde la mujer sufre demasiado y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y pues yo agradecer que tuve esa oportunidad de tener esa experiencia y justo pues por pertenecer a la institución teresiana uno encuentra gente allí de la institución teresiana y es una posibilidad de ir, porque si no pues eso, sí, uno puede ir de turismo, pero es diferente uno ir de turismo a como intentar compartir la vida. Ha sido un tiempo corto, por eso, porque 3 meses parece mucho y a la verdad es poquito. No puedo yo decir que es que comprendí cómo es esa cultura, eso es mentira, eso yo ni la debí comprender y todo lo que diga es demasiado limitado. Pero yo creo que uno sí se viene con esa experiencia de unas, digo unas culturas, porque de todas maneras allí la religión también marca como diferentes culturas, los diferentes estados del país tienen diferentes culturas. O sea, entonces uno se da cuenta de esa pluralidad cultural y religiosa que existe en nuestro mundo y que tal vez en países como ese se nota mucho más, porque aunque aquí tenemos diferencias también, pero digamos que hay como algo hegemónico, ¿no? Esta cultura occidental, más así, pero allí es una pluralidad de culturas tan grande y pluralidad de religiones. Tú en cada esquina encuentras un templo hindú, una sinagoga, una mezquita, un templo católico, un templo evangélico. Y toda esta gente, por ejemplo, estudian en los colegios. Los niños de todas las religiones estudian en algunos colegios. Y conviven, son amigos. Pues no hablan de religión, supongo yo, no hablan demasiado, pero también respetan, que ahora es la fiesta de esta religión, entonces hasta hay día libre en el colegio por ser esa fiesta, que mañana es la de la otra y también dan día libre a veces. Pues. Entonces ese respeto por la pluralidad religiosa, por la pluralidad cultural, tantas lenguas distintas, porque aunque el hindi es el idioma como oficial, pero en cada estado tienen otras lenguas. Y el inglés también se supone que todos deberían aprender y hablar, pero las lenguas locales son muy fuertes también, entonces tampoco es que todo el mundo sepa inglés. Entonces es otro mundo, otra manera de comer, otra manera de vestirse, otra manera de expresarse, tal vez son más reposados, no sé, menos expresivos, así. O sea, no lo sé, pero lo que yo vi, la gente pues es como más prudente, es lo que quiero decir, o sea, más prudente. Y yo misma que soy menos prudente, entonces yo me atrevo a decir, pero ¿cómo harías esto? ¿Cómo? Las mujeres se visten no sé cómo. Pero ellos allí lo viven y no están así como tan, como mirando por qué, para qué. No, creo que lo intentan aceptar, lo intentan integrar, pues cosa que es positiva. Desde mi punto de vista también a veces faltaría más como una palabra más de disconformidad para cambiar, pero también hay gente que tiene esta palabra, porque yo también conocí gente así como más deseosa de cambiar algunas cosas. Y la juventud, pues como en todo lado, ¿no? Pues hay jóvenes que siguen muy la cultura, pero también hay todo otro grupo de jóvenes ya muy pluri o con la globalización cultural, entonces que se visten de otra forma, piensan de otra forma, desean otras cosas, pues hay de todo también, ¿no? Entonces, pero sí es una experiencia muy rica uno y como estar inmerso en otra cosa totalmente desconocida para uno y uno solo queda ahí como, Dios mío, hay otro mundo y uno cree que su mundo es el único, entonces eso abre la perspectiva, abre la comprensión, relativiza lo que uno piensa porque se da cuenta que hay muchas otras maneras de pensar, de vivir, de valorar, de celebrar, de todo.